En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña a esta hora la concejal de Bogotá, Gloria Díaz. Ella es del Partido Conservador. Pues, concejal, bienvenida al Día Noticias. Muy buenas tardes. John Didier, un saludo especial para usted, para nuestra mesa de trabajo y todos los oyentes ciudadanos que nos escuchan y que me permiten, como concejal de Bogotá, participar en este debate, en este diálogo de la coyuntura del país. Bueno, ¿ya cuántos periodos? Ya llevamos 2 periodos, este se está terminando, terminamos este 2023 con una nueva aspiración al Consejo de Bogotá. ¿Del Partido Conservador? Por supuesto. ¿Qué les han dicho en el Partido Conservador de la reforma a la salud? Porque pues ya el viernes anterior el gobierno se reunió con la bancada del partido de la U y en el partido de la U salieron como tristes. Dijeron, esta reforma pues está diezmando a las EPS. ¿Qué han dicho en el Partido Conservador? ¿Usted cómo ve esta reforma a la salud que está presentando el gobierno de Gustavo Petro? Pues quiero devolverme en el tiempo. Primero, por la figura que represento. Yo soy concejal de la ciudad de Bogotá. Por supuesto, no soy congresista, no tengo una competencia directa al respecto, pero eh, pues sí debo señalar que lamentablemente el partido y las decisiones que se tomaron llevaron a que seamos parte de este gobierno, representando pues unas ideas distintas a lo que entiendo yo como integrante de este partido representamos frente al ciudadano. Parto de ahí para decir que no conozco reunión alguna y no he sido informada como concejal de Bogotá cuál es la apuesta del gobierno puntualmente desde la bancada. Pero la desazón que siento como ciudadana y hoy como representante de un número importante de bogotanos es que no sabemos a ciencia cierta qué pretende, no solo la reforma a la salud, sino absolutamente todas las reformas que está presentando este gobierno. Bueno, entonces en ese sentido hay doble desazón, concejal. La primera, por su partido, ¿cierto? Por Pues hacer parte del yo, gobierno. yo creo que es claro que cuando integramos un partido tenemos la posibilidad de ser críticos y no hay nada más valioso que la crítica al interior de cualquier colectividad, Que al esa es la interior de cualquier democracia, ¿no? institución, absolutamente, y por supuesto al interior hasta de la familia. Se tiene derecho a disentir, otra cosa es cuando ya se toman las decisiones. Sí, no puedo negar que fue sorpresiva esa decisión. Ujú. Y pues por ahora estamos esperando a que la bancada y por supuesto el directorio nacional nos cuenten de cara sobre todo a las elecciones locales, donde el Partido Conservador es fuerte, particularmente en las regiones, pues qué va a suceder, si van a seguir acompañando al gobierno nacional, si el partido así lo decide o si va a tomar, digamos, otra postura respecto a lo que viene sucediendo. Pero sí, no puedo negar que abiertamente como ciudadana y como concejal de Bogotá, pues he tenido serias críticas frente a esa decisión que, entre otras cosas, John Didier, no son lejanas al votante promedio conservador que dice Ujú. me siento asaltado de mi buena fe. Claro. Y la segunda desilusión está en este momento representando la reforma a la salud. ¿Por qué? Mire, yo creo que son varios asuntos. El primero, y no solamente acontece con la reforma a la salud, sino con todas las reformas que quiere presentar el gobierno nacional. Primero, porque el gobierno del presidente Petro gobierna, valga la redundancia, para absolutamente todos los colombianos. Ujú. Si bien ganaron, yo no lo acompañé con mi voto. Hoy el presidente de la República, escúchese bien, es el presidente de todos los colombianos. No le queda bien ni a él ni a la ministra Carolina Corcho, activista, salir, digamos, a ponernos en un escenario de confrontación a unos y otros cuando precisamente su lema de campaña era hablar de una paz total. Entonces, nos invitan primero o invitan a un activismo político con un absoluto desconocimiento de cada una de las reformas, con la ausencia de una socialización previa y construcción de cara a la ciudadanía y eso pues evidentemente no solo nos preocupa en términos de la reforma a la salud, sino la misma reforma a la justicia, ya lo estamos viendo también con la reforma pensional y de manera especial porque esta crítica que se hace desde afuera, como me siento yo, respecto al gobierno nacional, no solo la estamos haciendo nosotros, sino quienes acompañaron a este gobierno. Entonces sí, existe una desazón. Se presentó la reforma el día 13, si no estoy mal, usted me corregirá, y el día 14, pero ya se estaba marchando, pero días Sí. previos ya se estaba invitando a defender algo
que realmente no se conoce y no podemos valernos del desconocimiento, muchas veces de la ingenuidad y la ignorancia de absolutamente todos los ciudadanos que tenemos que salir a hacer mil cosas y que desconocemos cuál es la realidad respecto a esta reforma. Entonces, no se puede apoyar algo que no se conoce. Absolutamente, por eso digo, porque quienes fueron, por ejemplo, a acompañar al presidente Petro, ¿quiénes son? Pues los que activa políticamente hablando lo acompañan. Entonces se convierte en un escenario donde todo se aplaude. Y reitero, eso no puede estar sucediendo en un país donde se ha hablado de paz total, de reconciliación, de consensos, de diálogos. Y reitero, y al otro día salió a marchar la oposición y volvemos a hablar de lo mismo. Ya no estamos en la campaña a la presidencia, sino que se está hablando, sí, y quiero resaltar, de la importancia de una serie de cambios que reclama el país y que tienen que ver con la crisis que viven las instituciones y que de cara a la ciudadanía reclaman eficiencia, eficacia, transparencia, todo aquello que está plasmado en la Constitución y la ley y que lamentablemente no se cumple, pero que a la hora de desglosar la ley, pues termina volviendo, digamos, a otrora tiempos aquellos donde se hablaba de una gran EPS, porque estamos hablando de la nueva EPS. Yo no alcancé a vivirlo, pero papá y mamá sí. Lo del seguro Y lo social. del seguro social, de Sí, capitalizarla, de llevar más de o cerca de 10 millones de usuarios pacientes crónicos a ese tipo de EPS, a ese tipo de EPS más bien, o por ejemplo, de hablar de algo que en mi concepto, y lo he dicho en el Consejo de Bogotá, tampoco puede ser la solución, y es volver a hablar de un régimen de carácter público donde he dicho no se puede idealizar ese ejercicio. ¿Y para dónde voy? La ley es maravillosa y hablo de la ley a nivel de administración pública, pero cuando se aplica donde hay seres humanos, la cosa cambia. Y la cosa cambia desde el punto de vista de la administración pública como también de la privada. Lo importante de asumirnos en los cambios es saber qué tipo de controles se van a establecer para garantizar que eso que no nos gusta de los privados, pero que también sucede en lo público, ujú. pues no se siga llevando los recursos de la ciudadanía para donde sabemos que es a bolsillos por allá en la oscuridad, en la sombra, por debajo de la mesa, que terminan afectando la debida, correcta prestación del servicio en salud. Correcto. ¿Y qué le gustaría a usted que tuviera la reforma a la salud? Porque, por ejemplo, hablaba yo de lo que dijo el partido de la U y el término utilizado por Dilian Francisca Toro, quien es médico, dice es que con esta reforma se marchita a la CPS. ¿Qué le gustaría a usted que tuviera esta reforma a la salud? Pues es que yo creo que cuando se plantea una reforma siempre hay que buscar quién es el malo. Y yo no soy defensora de las EPS de oficio, ni más Mm, faltaba. Hay EPS que seguramente no están operando. Ellas no solamente asumen unas tareas, digamos, de intermediación, sino que administran riesgo. Y la reforma lo que plantea es que pasen a ser entidades prestadoras de salud, operadoras de la salud, digamos, como lo hemos visto y convertirse en estos centros de atención prioritaria en salud de mm, carácter territorializado. ujú. La pregunta es, ¿quién va a asumir la administración del riesgo? Se está hablando de la que va a ser la ADRES, que hoy es muy pequeña, a través de fondos regionales de salud. Y fíjese que se crean una serie de instancias múltiples. Y yo también tengo una teoría, no sé si la compartan, pero es que cuando usted no quiere hacer nada, arme una mesa de trabajo. Esa es la conclusión de la mesa de trabajo o no. Bueno, pues muchas gracias, vamos a armar una mesa de trabajo, vamos a conformar una instancia, vamos a conformar una comisión y ahí nos quedamos. Se crean más o menos 6 instancias donde van delegados de todo lado. Usted recordará las críticas que hay en relación a los OCATs, que tenían 12 delegados del gobierno nacional, 2 delegados de no sé dónde, de la alcaldía, de una cosa, de la otra, y todo lo que alrededor de esto en términos de concentración de poder, pero particularmente de relación política, terminaban afectando y rayando con la corrupción que tanto nos gusta a los colombianos. Hoy estamos con esa reforma en manos de nuevas instancias que ensombrecen aquello que queremos y es que las decisiones se tomen de manera transparente, que fluya, que haya un sistema de información cierto. Y reitero, porque es que el político, y yo pertenezco a este gremio tan desprestigiado, está pensando cada 4 años, está pensando en cómo me reelijo, cómo hago para garantizar que esa cuota de poder pues se mantenga y pues evidentemente ese sentimiento y objetivo final que como persona tengo, pues termina distorsionando aquello que es tan importante, que es poder garantizar el derecho a la salud. Ujú. Usted que ha trabajado el tema de la salud mental, ¿ha visto alguna línea en esta reforma a la salud que haga referencia a la salud mental?
Mire, someramente tuvimos la oportunidad de revisar los más de 150 artículos y por supuesto los documentos anexos que presenta la reforma. Y fíjese usted que yo tenía la esperanza que teniendo una ministra que es médica, que es psiquiatra, iba a haber un capítulo especial para Mm, atender este asunto, porque hoy en día, post pandemia, todos hablamos de la importancia de la salud así es, mental. así es. Todos hablamos de las dificultades que enfrentamos por la incertidumbre, por estar en una sociedad de consumo, por vivir la vida sabrosa que hoy nos hace pagar absolutamente todo más caro, porque esa es la realidad. Y lamentablemente cuando uno desglosa encuentra que apenas en 5 o 6 apartados se establece o se dispone más bien textualmente la frase salud mental. Y sobre ello, digamos que también de manera muy superflua se habla, por ejemplo, de la contratación de nuevo personal médico. Entonces se habla de 1.000 enfermeras, se habla de 1.000 médicos y se habla de 1.000 psicólogos. Y se hace un especial énfasis en las regiones y donde están, digamos, las poblaciones o lo que conocemos como los PEDETs. ¿Dónde quedan las grandes ciudades? Claro, estamos frente a una apuesta que ya se ha venido trabajando, que es la atención en materia de prevención territorializada, pero 1.000 psicólogos para todo el país. ¿Cuál es la capacidad en términos de Un psicólogo por infraestructura? municipio. Más o menos. Fíjese usted que yo me iba, no voy a decir el nombre del colegio, pero porque le he hecho seguimiento a la gestión socioemocional en los colegios, porque todo parte de allí, ¿no? Desde la primera etapa, Sí. la primera infancia, lo que ustedes de 0 a 5 años logra construir en sus hijos ahora que Dios les regaló la oportunidad de ser papá, John Didier, es el fiel reflejo de lo que usted es como adulto mañana. Todo lo que nosotros reflejamos cuando somos grandes, lo vivimos de pequeños. Ujú. Y por supuesto que la salud física es supremamente importante, pero la mental termina siendo el reflejo de la física y la mental termina siendo, entre otras cosas, el fiel reflejo de lo que es esta sociedad. Porque si usted de alguna manera sufre un abuso al interior de su casa, si usted no fue respetado, si usted no fue valorado, si usted no fue amado, si usted no fue validado en los principios rectores del cariño y del afecto, particularmente del respeto, usted mañana no va seguramente a reflejarlo en la sociedad. Y es cuando yo hablo de la importancia que tiene el tratar este asunto de la salud mental desde una triada y es, por supuesto, el Estado, los distintos gobiernos que están allí, la comunidad educativa, pero especialmente en poner de presente al individuo. Y lo que percibo de esta pues reforma a la salud que quisiera además decir tantos cambios que se quieren hacer y dónde está la platica, cuál es la transición, cuánto tiempo dura esto, eh, pues lamentablemente no está abordando lo esencial. Y lo esencial es infraestructura, talento humano. Fíjese usted que los psicólogos son unos de los profesionales más mal pagos dentro del sistema de salud. Y entre otras cosas como que se les hace a un lado. Y el ejercicio de la psiquiatría, que también es maravilloso desde el punto de vista médico, digamos que está muy recogido y son muy pocos los que hoy pueden tener la oportunidad de formarse en esta materia. Por ejemplo, la importancia, y la reforma tendría que hablar también de ello, de fortalecer todas aquellas universidades que tratan estos temas. Al interior del Consejo, nosotros hemos hablado de que ojalá la Universidad Distrital tenga esa facultad de ciencias en la salud y aún no se ha logrado. Entonces, tenemos una preocupación cierta. Tres de cada, más bien, una de cada 3 personas a nivel mundial, lo dice la Organización Mundial de la Salud, vamos a padecer algún tipo de depresión, de trastorno psicoafectivo y preguntémonos, así como nos interesa que haya huevos en la canasta familiar, ¿por qué no hablar de terapia al interior de las familias, de los colegios y que se fortalezca muchísimo más este asunto? Reitero que termina siendo desencadenante en todo tipo de violencias. Yo creo que usted en sus micrófonos ha tenido expertos en esta materia, yo no lo soy, pero la segunda pandemia después del COVID fue la violencia intrafamiliar en los hogares, donde nos dijeron que nos resguardáramos, que nos protegiéramos del COVID, terminamos siendo expuestos para terminar afectados en violencia psicológica, económica, violencia física, pero también perdiendo la vida. Bueno, y de las reformas que está anunciando el gobierno, también hay una que está allí generando polémica y que tiene relación con la reforma a la justicia, de la reforma a la justicia
¿Qué consideraciones tiene? ¿Qué ha logrado ver? Bueno, tampoco es que conozcamos mucho, pero se habla de disminución de penas en algunos delitos. Se habla, y por ejemplo, quiero hacer énfasis sobre esto, entonces se habla de las relaciones incestuosas consensuadas en personas mayores. Preguntémonos qué sucedió en la vida de una mujer que tiene una relación con, no sé, con un tío. ¿Qué sucedió en la infancia de esa mujer respecto a su tío? Porque es que esas situaciones se normalizan. Así. Sí, fíjese usted que cuando, Es normalizar lo anormal. usted lo ha dicho, pero mire, cuando hablamos del fenómeno, que no puedo llamar fenómeno, eso es una desgracia, de la trata de personas que afectan en especial a niñas, niños y adolescentes, pero digamos en términos de género a mujeres, que es el tercer negocio más rentable a nivel mundial después del narcotráfico y el tráfico de armas, John Didier, me encuentro con que esas mujeres, niñas que se van, por ejemplo, al sudeste asiático porque alguien las llevó y son menores de edad, terminan siendo esclavizadas allá y se vuelve aquello, me corregirá usted que ahora no recuerdo bien, el síndrome de Estocolmo, Mm. y es que como que se les hace normal que las abusen porque eso es amor, eso es afecto, como las relaciones tóxicas, que uno dice, no, entre más me cela, más me ama, ¿cierto? ¿Es así o no así? Así ¿O no es, es así? así es. Terminan normalizándolo. Pues lo mismo sucede en las relaciones incestuosas cuando se llega a ser adulto mayor, porque ya fue algo normal, o sea, ¿de usted de qué me está hablando? Entonces, por ejemplo, excluirlo como delito, pues termina siendo avalar y normalizar una situación de estas. Por supuesto, la excarcelación de personas privadas de la libertad. Ya hemos visto qué ha sucedido con la reincidencia, ya hemos visto qué ha sucedido con aquellas personas que no han sido judicializadas y que entran, salen, entran, salen, entran, salen de una URI o de un CAI en un barrio, porque lamentablemente el sistema de justicia no responde a las necesidades que tiene la ciudadanía de garantizarles su dignidad, su honra, su patrimonio y su libre tránsito, derecho a la movilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque nos hablan de una ley de causas menores y nos dicen, es la desazón, y seguramente yo reitero, no soy experta en esto, pero me dice, mire, Gloria, concejal, me han robado 4 veces el celular, me han sacado la plata del bolsillo, entonces uno dice, no, es que me robaron 50, es que 50.000 pesos no es nada. Pues 50.000 pesos no es nada para usted, pero esa es la ley de la relatividad. Para usted no es nada, pero para una madre, cabeza de familia, 50.000 pesos es lo que se come en 15 días. Seguramente lo estira a punta de panela, lo estiras a punta de arroz para podérselo dar a sus hijos. Esa mamá está cansada de que le vivan diciendo que pues eso es muy poco y que entonces pues hay que entrar a conciliar y hablar cuando estos individuos y estas personas no quieren hacerlo. Tengo una teoría y es que así como no nos gusta que nos roben los de cuello blanco, porque ese es el argumento muchas veces cuando buscamos justificar lo que acontece en el día a día en la calle, pues también aquel que sale a matar, porque hoy lamentablemente son más violentos en delitos de alto impacto, por ejemplo, hurto en el sistema integrado de transporte público. Estos casos, pues que efectivamente paguen aquellos que salen a matar. Antes le decían a usted, voltéese y me mire, le voy a quitar esto, páseme lo que tiene. No, ahora páseme lo que tiene no es, lo mato primero y lo esculco. Y si pasa por ahí otro, Pero me parece muerto que esa ya fue lo la roban. modalidad que trajeron los venezolanos. Yo creo que, digamos que se ha materializado por muchísimas otras razones. Yo no puedo decir que los venezolanos de manera homogénea son malas personas, ni más No, faltaba, los poquitos delincuentes que han llegado, porque pero mucha hay gente ha llegado a trabajar. pero hay delincuentes de todo tipo, nacionales, extranjeros, jóvenes, adultos mayores, hay de absolutamente todo. Pero digamos que la dificultad que sí se cierne en relación a la migración colombiana es la debida identificación para que estos hombres y mujeres que actúan por fuera de la ley sean judicializados, Ujú. porque no están regularizados en el país. Entonces se habla, sí, de derechos y tienen que garantizarse para absolutamente todos los ciudadanos que estemos en el territorio de Bogotá o territorio nacional, pero también para garantizar que los deberes que deban cumplir, ajustándose a las normas de una sociedad que quiere vivir en paz, pues también las cumplan. Sí.
Entonces, no está de acuerdo con esta reforma que reduce penas, que parece que el gran objetivo y es disminuir el número de delitos. ¿Cómo se disminuye el número de delitos? Es dejar de considerar delito algún Y mire, comportamiento. yo creo que hemos estado en una discusión sobre, por ejemplo, que se roban la comida de los niños a través de los PAES. Ujú. A nivel regional hemos escuchado hasta consumo de carne de burro, que eso es terrible porque es la comida de nuestros niños. Fíjese usted que en la apuesta que teníamos al Congreso recientemente, en cabeza de Juan Manuel Díaz, hablábamos de la importancia que tiene que hombres y mujeres que estén al interior de las cárceles puedan devolverle algo a la sociedad que seguramente le quitaron. Cuando uno va a una cárcel, lo que menos se encuentra, por ejemplo, es construcción de un proyecto de vida para cumplir con lo que dice la Constitución y la ley, y es que estas personas vuelvan a reintegrarse al círculo de la sociedad y que tengan oportunidades. Porque lo decimos, pero de manera hipócrita, porque apenas el 2% de la población privada de la libertad que una vez cumple con sus penas, salen y obtienen un empleo. Ujú. Y obtienen un empleo. Entonces, ¿qué vuelven a hacer? Lo que aprendieron en la cárcel, porque en la cárcel uno los ve desocupados. Y si la mente no se ocupa, si no se ocupa el cuerpo, si no se utilizan estas manos que nos permiten sembrar, cosechar, que nos permiten hacer oficios. Fíjese usted que en ciertos países, por ejemplo en Brasil, hay unas digamos, apuestas para hacer trabajo con estas personas para disminución de penas. Oiga, ¿a usted no le parecería chévere, eh, bajo estrictos controles, ni más faltaba que en vez de salir, ellos pudieran aportarnos para rescatar las vías terciarias de este país? Por ejemplo, que aquí en Bogotá, que necesitamos que pasamos por un puente y nos dicen que ya está contratado y no hay ni un obrero, se pudieran tener personas que trabajen dignamente en horarios adecuados, que se les dé absolutamente todo, pero que le devuelvan algo a la sociedad. Es de sincerarnos, porque se les garantiza, por supuesto, su alimentación, se les tiene que garantizar absolutamente todos los derechos que deben tener al interior de las cárceles, pero sobre eso no se habla. Sí, de los niveles de hacinamiento, entonces saquémoslos, pero saquémoslos ¿a qué? Si no van a encontrar una apuesta cierta de oferta laboral en el ámbito público y menos en el privado. Y en lo público, nada es gratis, porque todo lo aportamos nosotros y los recursos son finitos. Y por eso también mi preocupación, y me devuelvo rápidamente de John Didier, respecto a la reforma a la salud. Y es que nos hablan, ni más faltaba, la dignificación del prestado, de los empleados que están al interior del sistema de salud. Nos hablan de la transformación en 180 grados de este sistema, pero ¿dónde está la plata? El ministro de Hacienda también ha sido bastante conservador, como le corresponde a un ministro o un secretario de Hacienda, decirle, bueno, ¿qué hubo? ¿Y esto cómo se va a hacer? Además, porque la transición no es una transición de un gobierno. Se está hablando de más de 10 años en esa transición, porque ¿cuánto le ha costado al país salir del seguro social para hoy tener lo que no nos guste, sí o no, respecto al actual sistema de salud? Bueno, concejal, entrando en el tema de los delitos y la seguridad en Bogotá, ¿cómo va Bogotá en materia de seguridad a propósito de esta situación de la reforma Pues laboral? eso yo creo que es traído de bulto el decir que nos sentimos inseguros. Hoy la policía está mermada. En todas las instituciones hay buenos seres ¿Mermada en humanos. qué sentido? ¿Número de hombres? Está mermada ¿Cómo explícame? como persona. Yo creo que Emocionalmente. emocionalmente. Hoy el policía siente temor de seguramente atender una situación crítica en materia de inseguridad porque mañana es investigado, porque mañana es señalado. Y eso, pues reitero, en todas las instituciones hay personas de carne y hueso. Ya nos da miedo salir a atender situaciones de inseguridad porque no estamos hablando de delitos aislados, estamos hablando de bandas criminales que están muy bien organizadas. Entonces, en temas de inseguridad, eh, lamentablemente hurto a celulares, lamentablemente hurtos que se presentan al interior del sistema integrado de transporte público, que se presentan en lo que conocemos como la última milla de salida, bueno, la última o primera, ya no sé, de salida hacia nuestros lugares de trabajo, pero también de llegada, que termina afectando sobre todo a las mujeres.
La preocupación, ¿cuál es? Pues que la policía puede llegar hasta cierto punto, ni más faltaba que sí, John Didier, estamos hablando que Bogotá sigue estando muy por debajo de los niveles promedio de las ciudades intermedias, que permitan garantizar que el policía esté en calle, porque nos hablan de 1.500 nuevos hombres, pero ¿cuántos de esos van a calle? ¿Cuántos en turnos? ¿En qué turnos? ¿Cómo están realmente distribuidos? Pero no es solamente eso, sino que lleguen efectivamente a ser judicializados. Entonces, ahí hay unas fracturas ciertas que no nos permiten decir que los ciudadanos bogotanos se sienten seguros. ¿Cómo ha visto a la administración distrital, a Claudia López, frente a ese tema de la inseguridad? ¿Si ve los esfuerzos, ve las estrategias para luchar contra la inseguridad? Porque ahí permanentemente dan reportes desde la Secretaría de Seguridad sobre desarticulación de bandas criminales, incluido el Tren de Aragua. Es que fíjese usted que la inseguridad como la inmovilidad en términos de logros siempre se va a ver como escaso, pero roban a alguien en una esquina y pues es tenaz. Entonces es bailar con la fea y tampoco puedo pararme en los hombros de la alcaldesa a decir que no ha hecho absolutamente nada, porque yo creo que eso no nos permite reconocer los avances. Lo que pasa es que desde la puesta inicial de su plan de desarrollo, digamos que se habló de la justicia restaurativa, que se habló de las oportunidades. Yo entiendo que no podemos hablar de un ejercicio única y exclusivamente punitivo. Eso yo lo comprendo porque digamos, como pertenezco a un partido que habla de la importancia de la autoridad y el orden, seguramente nos ponen en un extremo, ¿no? Ni más faltaba. Entiendo, por supuesto, la necesidad de que se hable de oportunidades de educación, que se hable de oportunidades laborales, particularmente para jóvenes, pero también quiero poner de presente que el que es bandido y quiere seguir siendo bandido va a seguir siendo bandido, le pongan o no le pongan, porque se gana muchísima más plata, muchísimo más fácil, y cuando su escala de valores es completamente distinta a la de la sociedad, que pues no le interesa realmente contar con este portafolio de oportunidades que he sido redundante en ello, pero no le interesa. Entonces, eh, por supuesto que celebro que se articulen bandas delincuenciales, pero aquí no estamos hablando solamente de microtráfico, sino de narcotráfico. Yo creo que así como hablamos de oportunidades en este ámbito, por ejemplo, tenemos que hablar ciertamente y de manera descarnada de lo que sucede cuando un joven consume droga, por ejemplo, al interior de los colegios, porque hablamos de libre desarrollo de la personalidad, que ni más faltaba. Reitero, yo respeto la Constitución y la ley, hay cosas que no comparto, pero así funciona la democracia, usted lo decía en un principio. Pero fíjese usted que ese libre desarrollo de la personalidad lleva a muchos muchachos a acabar no solo con sus vidas, sino con las de sus familias. Empiezan con un tipo de droga, digamos, blanda y terminan yéndose a sustancias mucho más complejas y fuertes. Entonces, cuando se defiende, pues se defiende seguramente desde un balcón, cuando se consumen un porro de marihuana, pero vaya usted a barrios de verdad vulnerables donde uno encuentra jóvenes que se le están robando hasta la plancha a la mamá para poder consumir. Entonces, ese asunto está relacionado con el narcotráfico, está relacionado, por supuesto, con fenómenos de trata de personas que se sigue manifestando en especial en población migrante, mujeres, niñas venezolanas, niños venezolanos, pero también pues obviamente colombianos. Y otro asunto que no puede desligarse y que tiene que ver con los controles territoriales en distintos puntos, los más vulnerables apartados de la ciudad de Bogotá. Entonces sí, celebro que se trabaje en la desarticulación de bandas delincuenciales, pero también, reitero, hay asuntos que se tienen que tratar ciertamente y que rayan con la competencia del gobierno nacional y que no están dialogando con la realidad, sobre todo de ciudades como la nuestra, donde esa reforma a la justicia no llega a respaldar al ciudadano que hoy se siente supremamente inseguro. Gloria Elsie Díaz es profesional en gobierno y relaciones internacionales, ¿correcto? Así es, ¿De qué universidad? externado de Colombia. Y también tiene especialización en gestión regional del desarrollo y en gestión pública. Sí, una del CIDER, estudios interdisciplinarios, allí terminé también mi maestría y una en la Facultad de Derecho también de la Universidad de los Andes. Así es. Y hace política porque lo llevan las venas. Sí, yo creo que quienes conocen medianamente mi ejercicio político saben que mi papá fue líder comunal, mi papá fue un hombre comerciante, pues digamos,
no vivió de la política, aunque yo creo que también eso hay que decirlo, pues nos ganamos un sueldo por trabajar, ni más faltaba, pero sí era un hombre comerciante al que llamaban antes de la reforma política, oiga, Misael, apoya esta causa, y yo soy la única mujer hija de casa, y 10 años después le dije, papá, quiero hacer política, ayúdeme. No, usted está loca. Ahí fue donde tuve la primera dificultad, y debo decirlo, porque mi papá buscaba protegerme. Estamos en una sociedad patriarcal. A las mujeres nos ha tocado más duro. Y ojo, no soy feminista. Y entiendo, digamos, el valor de papá y mamá, el valor que tienen ustedes, los hombres que están acá acompañándome, quienes me escuchan al interior de la casa. Así como digo, la derecha y la izquierda son fundamentales. Lo social es importante, los subsidios son importantes, las oportunidades sociales, pero también los deberes, la autoridad, el orden, el entender que mis derechos llegan hasta donde se encuentran los de los otros. ¿Y por qué lo digo? Porque él me protegió y dijo, no, hija, eso es muy difícil, aquí va a llegar llorando, todavía lloro de todo lo que me pasa y espero no perder esa sensibilidad humana, pero me apoyó hasta el año antepasado, que lamentablemente falleció. Claro. Y es mamá. Soy mamá de Isabela. 3 años, Isabela, 2 años, 2 años. cumplió el 7 de ¿Y febrero. cómo hace para trabajar, ir a cumplir sus sesiones, para ir a los barrios, para estar en tantas reuniones y atender ¿a quién? A Isabela y a mi esposo, porque eso Sí. toca hacer la tarea ahí los tres. Yo creo que uno, el contar con un cómplice que me pueda respaldar, mi esposo es súper incondicional en estar con mi hija, en atender las tareas de la casa. Sí, es cierto, el ejercicio político casi que nos obliga a vivir en una jornada laboral distinta a la de cualquier ciudadano, y es que nosotros los fines de semana estamos visitando a los amigos, y especialmente, pues obviamente en época de campaña, que es cuando buscamos refrendar pues el respaldo del ciudadano. El apoyo de mi familia, tengo una maravillosa mamá que me apoya con mi hija, Ujú. y por supuesto una hija que tiene enamorada a toda la familia, entonces todos se la pelean. Entonces no tengo problema con eso, y aquí un equipo de trabajo que me ayuda muchísimo y me respalda para poder atender esas tareas. Bueno, qué interesante poderla tener aquí en los micrófonos de Al Día Noticias. Gloria Elsie Díaz, Gloria Díaz, del Partido Conservador. ¿Ya tiene candidato para la alcaldía o todavía no? No, el Partido Conservador no ha No, definido. ¿usted tiene alguien No, que no, le no. guste? Tengo muchos conocidos y amigos. Me parece muy chévere lo que está haciendo Juan Daniel Oviedo. Tengo una amistad profunda con dos hombres que aprecio y quiero mucho, que son Diego Molano, fue compañero mío del consejo, un gran Sí. amigo, un hombre al que respeto mucho, y por supuesto Carlos Fernando Galán también es otro gran Ah, amigo, pero fíjese usted que hay muchos en el partido. Yo espero que hagan la tarea, pero particularmente una invitación a todos esos candidatos. Ojalá se sienten con los concejales para que nos pregunten cuál es su apuesta, concejal. ¿A usted qué le preocupa de Bogotá? Me encantaría que todos los candidatos me dijeran por qué usted está tan involucrada con la salud mental, por qué quiere trabajarla, porque nos gusta, pero la verdad la veo reducida. La vi reducida en el plan de desarrollo, aunque logramos introducir algunos temas y fue el primer debate que hicimos al interior del consejo, pero pues lo que estoy viendo es que como que entre menos político sea la cosa, pues mucho mejor. Y les recuerdo, señores candidatos, que si son candidatos, automáticamente son políticos. ujú. Entonces, ojo con eso. Bueno, pues concejal Gloria Elsie Díaz, Gloria Díaz del Partido Conservador, gracias por estar en los micrófonos de Al Día Noticias, aquí a través de emisora.5, por entregar sus reflexiones sobre lo que está pasando en el país con la reforma a la salud, la reforma a la justicia, lo que está pasando en materia de seguridad en la capital de la República. Muchas gracias, que pase buen día. Un abrazo y váyase a consentir otro rato a sus hijos. Dios lo bendiga. Gracias, John Didier, a usted, a todos los amigos que nos escuchan. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5, una pausa y ya regresamos con más noticias, más información.